Saray Martínez, Erika Cortés y quien les habla, Gerson Daniel Gómez. Nos reunimos el día de hoy para dar continuidad a uno de los pasos expuestos en la guía de actividades para dar finalidad al trabajo colaborativo. Para dar solución a esta actividad, empezaremos hablando de una experiencia propia relacionada con un emigrante. Después estaremos entablando ciertas similitudes que encontramos en cada una de nuestras experiencias para después coincidir, con las lecturas correspondientes para cada participante del grupo. Y para finalizar, referente a las lecturas, estaremos hablando de las similitudes que encontramos anteriormente. Para dar paso a la siguiente presentación, iniciaremos con nuestra compañera Sani Saray. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches para todos. Voy a hablar de la experiencia. Voy a contextualizarlos muy rápidamente de la experiencia que expuse en el foro colaborativo y es referente a que fui testigo de cómo vi cuando la policía trataba mal a un joven de nacionalidad venezolana, el cual estaba trabajando para un señor que tenía un taller de mecánica y le exigía que le pagara el dinero que le había em, dicho que le iba a dar si le ayudaba a trabajar, pero ese señor no le cumplió y fuera de todo lo agredió y pues el joven, la policía se lo llevó abruptamente y no fueron nada compasivos con él y fuera de todo él tenía la culpa de las cosas porque era una persona que necesitaba o tenía carencias y que porque era venezolano no valía la pena como responderle por el dinero. Ok, fuerte, realmente fuerte, porque si nos damos cuenta, están haciendo énfasis en la violencia con una persona que estaba haciendo el trabajo, ¿sí me entienden? Algo que todo el Sí. mundo hace para subsistir. Ok, Digamos que, seguimos con... Dime. digamos que, discúlpame Daniel, digamos que, por así decirlo, hay colombianos que ven que ellos necesitan de cierta manera un sustento para ellos y como que tratan de aprovecharse de eso, ¿no? De Entonces la sí, situación, es duro de ver ese tipo de cosas, ¿no? pero pues es una Exacto. realidad que se últimamente en Colombia, el abuso laboral hacia los venezolanos o hacia cualquier persona, así sean Igual los mismos colombianos. es importante tener en cuenta que los migrantes son seres humanos como cualquier persona, ¿no? Y que merecen respeto y dignidad hacia ellos. Total. Ok, chicas, seguimos con Sonia con su experiencia. Cuéntanos, Sonia. Bueno, mi experiencia es, digamos que muy cercana. Mi hermana decidió irse hace un año y medio para Madrid, España, y pues duró un tiempo sin trabajo. La situación allá, digamos que de cierta manera los venezolanos se han visto beneficiados acá porque el gobierno les ha dado cierta prioridad, ¿sí? En Okay. España es muy diferente. Allá si tú tienes papeles para trabajar, no es difícil que te den trabajo. Entonces, pues ya duró un tiempo buscando trabajo y por fin le salió un trabajo en un restaurante de personas mexicanas. Y estando allá, uno de los compañeros que sí es de nacionalidad español, eh, empezó como a ver como celos de que los jefes de él ya empezaron a prestarle como más atención a otros compañeros que a él y empezó como a crearse como, digamos, cierta envidia y pues este muchacho se llenó un poquito de ira contra los migrantes y decidió denunciarlos ante migración. Okay. Fue duro porque pues digamos que a la señora que les dio la oportunidad a estas personas ya tuvo que pagar una multa demasiado grande y aparte de todo le sellaron el negocio, los dos negocios que tiene por 15 días y fue muy duro para ella, ¿no? Cuando ella se enteró quién había sido la persona que los había denunciado, obviamente pues lo sacó, él digamos pensó que nunca se iban a dar cuenta que él era la persona que había hecho esto. De cierta manera, los de migración cuando acogieron a una chica de nacionalidad de Honduras, el policía le decía, díganos dónde está la colombiana. La colombiana en ese momento era mi hermana, ¿sí? Y él preguntaba que dónde estaba y pues de cierta manera, gracias a Dios,
ella no estaba en ese momento en el trabajo, Ok, pero él sabía que era la colombiana, ¿no? Entonces es difícil llegar a un país donde no tienes esos apoyos. claro, más que si nos damos cuenta, la mayoría de gente que emigra o toma la decisión de internacionalizarse, buscar otro camino por otra parte, en este caso el exterior, siempre está acogida o siempre está como vulnerable a, ¿sí me entienden? Están abiertos a que este tipo de situaciones pasen. No es por nada, pero no sabemos cómo es la situación allá, ¿sí me entienden? Cómo es que de pronto priorizan a los extranjeros y por eso mismo es que se desarrolla este sentimiento de envidia e ira en cuanto siendo yo nativo, siendo yo perteneciente a esta nación, como porque no tienen ese mismo trato, ¿sí me entiende? Pero entonces también uno ha de ser consciente y dice como, o sea, hay que darle oportunidad a la gente que viene literalmente a triunfar, por decirlo así. No sé ustedes qué piensen, compañeras. Pues yo opino que pues la experiencia que comparte la compañera Sonia nos concientiza más un poco referente a lo que pasa allá con un colombiano, ¿no? Y entonces si lo miramos desde la perspectiva de ¿y qué pasa acá en Colombia con las personas que vienen? Nos damos cuenta de que es algo súper horrible lo que sucede. Esa Exacto, violencia simbólica que se ejerce como por medio de violencia racial. Es exacto. una xenofobia total que hay en todos los países y que pues hay veces es difícil de tratar porque la gente inconscientemente o los que son oriundos de ese lugar generan una rivalidad con otras personas. Pero Exacto. digamos que de cierta manera los venezolanos aquí no se han visto tan perjudicados como, digamos, otras personas que van a otros países, como lo es en Estados Unidos y, digámoslo, pues por mi experiencia en España, ¿no? Digamos que a ti la policía te llega a parar en el metro en España y te pide los papeles. Si tú no los tienes, de una vez ellos te agarran, te meten preso, te dan carta de una vez con sello de deportación. En cambio, digamos que aquí han cogido muchos de ellos sin papeles, bueno, no solamente a venezolanos, porque si nos damos cuenta, aquí en Colombia hay peruanos, ecuatorianos, ¿sí? Entonces, digamos que no es lo mismo, y yo creo que es por lo mismo, por lo que son países tercermundistas que ven las cosas pues, de otras maneras, ¿no? No, pues Exacto. si nos ponemos a hablar desde ese punto de vista, sí, pues somos un país tercermundista y los de primer mundo tienen más autoridad en sus leyes, en sus cosas, y ellos no van a dejar de ser potencia por acoger a otro país, Ujú. sino van a Exactamente, eso acoger lo al suyo. vemos. Lo que dice Sani Saray es cierto. Debería haber como prioridades, ¿no? Y no por esto hablo de darle la espalda quizás a los migrantes, sino siento que tiene que haber como una equidad, ¿no? No se puede de pronto a veces brindar como más ayudas a personas que ni siquiera pertenecen al país, sabiendo que hay personas con esta nacionalidad que no reciben ese tipo de ayudas, ¿sí? Creo que hay que priorizar, más no es discriminar, ¿sí? Se les puede brindar cierto tipo de ayudas, pero no como darles todo masticadito, sino ayudarles, brindarles oportunidades de trabajo y ayudar más al pueblo que lo necesita. Ahí es donde vendría manejando un concepto de equidad, donde se busca la estabilidad neutra, en este caso, pues que tocamos el tema de los migrantes venezolanos, que quienes son, yo diría que por cómo se, decirlo así, es como que se, no sé, alborota la gente, es como que lo que tiene tabú en sí, ¿me entienden? O sea, es como por donde más se inclinan, se ensimisman en ese mismo tema. Entonces, por eso que toca buscar una equidad, o sea, un Mm. 50 y 50 entre migrantes, colombianos, exterior y nación, ¿no? Es según lo que yo siento. Seguimos contigo, Erika. Cuéntanos tu experiencia, por favor. Bueno, mi experiencia es un poco más propia. Eh, Viví en carne propia, valga la redundancia, lo que es la discriminación al ser migrante. Yo realicé un viaje a México cuando tenía 19 años y ese viaje lo realicé sola. Y en el momento de llegar a Ciudad de México, cuando iba pasando por migración, ya viví la discriminación del simple hecho por ser colombiana, que me apartaran de la fila normal, ¿sí? Ya bajo nosotros tenemos
el nombre de que cargamos droga, de que vamos siempre a un país a causar estragos y no nos ven la oportunidad de nosotros que tenemos también como turistas, ¿no? Entonces en ese momento fui desplazada de la fila normal, la juzgada, la mirada que juzgaba de las demás personas como miren a la chica, le hallaron algo extraño sin que ni siquiera me hubieran revisado nada y me apartaran. Fui retenida durante 4 horas en migración, donde me privaron de absolutamente todas mis cosas, a uno le quitan absolutamente todo y lo ingresan a una habitación oscura, fría, llena de cámaras. No te permiten avisar a tu familia que te encuentras bien, o sea, tú quedas totalmente incomunicado. En este caso, pues, el mayor de los sustos míos era poder avisar acá a Colombia que yo me encontraba bien, porque pues obviamente era pequeña para la edad a la que estaba viajando y ellos no sabían nada de mí. Luego me sentí un poco agredida cuando pasé al interrogatorio y la persona que generó ese interrogatorio me criticó de manera fuerte que yo iba era por trata de blancas. Entonces, con fuertes tonos, con malas palabras, me decía como que tenía que confesar que el hecho de que yo fuera joven, que perteneciera a Colombia, entonces iba a ir a causar estragos o malas actividades en México. Ok. Digamos que nosotros, para nadie es un secreto todo lo que se vivió en el tiempo de Pablo Escobar, ¿no? Y desde ese punto nos empezaron a tildar como narcotraficantes en todos los países del mundo. Sí, a nosotros no nos conocen, bueno, digamos que ahorita puede que hablen de los cantantes colombianos y eso, pero nosotros siempre vamos a tener como esa tilde de Pablo Escobar y los narcotraficantes del país, ¿no? Y yo creo que en México y en Estados Unidos es donde más vivimos esta por decirlo así, sobrenombre de narcotraficantes, ¿no? Exacto. Casualmente, ya que tocan ese tema específico, navegando por el foro colaborativo, pues antes de poder llegar aquí a reunirnos, me topé con una pregunta que nos hizo el tutor, que nos hacía como que recalcaba mucho esa parte. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué nos escandalizamos cuando en países como Argentina y Chile se refieren a los colombianos y colombianas como ladrones, prostitutas, drogadictos o apartamenteros? Pero estamos generalizando, señalando y aceptando que todas las venezolanas y venezolanos son malos y vinieron a dañar nuestra tranquilidad. Mm, bueno, pues hablando de esa pregunta, pues lo que yo considero o yo opiné fue referente a que en Colombia, lo que hablaba la compañera Sonia, tenemos que hacer un hincapié de que venimos de una década de decenios que se ha vivido violencia. Entonces Sí. somos un país violento. Por naturaleza hemos vivido en un conflicto armado de hace mucho tiempo. Entonces en ese conflicto armado, ¿por qué se dio? Por el narcotráfico. Porque eso es lo que ha dado plata a este país, el narcotráfico. Somos un narcoestado y tenemos algo que para colombianos nos generalizar, pero hay un gran porcentaje de personas que han perdido la memoria histórica y se han olvidado de que tenemos eso como esa cruz que cargar en todos los países de que nos tilden de lo que no somos, porque no somos todos, solo fue una parte de la población que hizo que se encargaran de que nos tilden así. ¿Y qué Es, pasa? Hay muchas personas que no lo entienden, no lo comprenden, no entienden eso y se les olvida que tenemos un pasado. Entonces, ¿qué hacen? Justificarse, digamos, referente a los venezolanos. Considero yo que el país nunca ha tenido tranquilidad, el país nunca ha estado estable. Y ellos llegan en uno de los peores momentos que es cuando empieza también como la cuarentena y el COVID, para como 2019, es como cuando hay más incremento de venezolanos en el país. Y llegan en donde hay una desigualdad terrible. Y llegan en donde todo es a conveniencia, porque acá en Colombia todo es político, todo es por lazos, todo es por lo que convenga, y a ellos les dan oportunidades y les ayuda al gobierno, están bien a fin de recibir beneficios de pronto a largo o corto plazo de Venezuela. exacto. Sí. Es bueno partir de diferentes puntos de vista y es completamente validatorio lo que dice Sani Saray. De verdad agradecemos mucho que nos compartas tu punto de vista y que de alguna u otra forma nos hagas recordar, porque siento que eso fue algo muy importante que dijiste, el pasado histórico que tenemos como país. ¿Ok?
Para finalizar este relato de experiencias, vamos a terminar con la mía. La voy a hacer de una manera muy resumida. Todo se basa en el año pasado, el año 2022. 2022, sí, qué pena. Mis padres tienen un apartamento en el cual en el segundo piso nosotros vivimos y el segundo está para darlo en alquiler, para que lo tomen como departamento. Eh, Casualmente para esos tiempos estaba desocupado, se encontraba en alquiler y una familia de venezolanos, yo sé que de pronto puede sonar reiterativo, pero pues así pasó, una familia de venezolanos llegaron a tomarlo, quisieron conocer el lugar, ver cómo estaba construido, de qué constaba, normal. Mi mamá accedió a la visita, quien es la encargada de dar a conocer todo lo que tiene que referente a la casa, al hogar, accedió a la visita, se los mostró. Ellos, la familia quedó encantada con el departamento y automáticamente decidieron pues tomarlo, como cogerlo. Quiero decirles que mi mamá, durante todo este proceso de llevar a cabalidad lo que son los formatos, el papeleo, estaba como muy escéptica porque ya antes digamos que por experiencias pasadas había trabajado con venezolanos nuevamente y tuve una mala experiencia, ¿sí me entiendes? Entonces, pues ustedes saben, lo que mismo dijo Dani Saray ahorita, el pasado, ¿sí me entiendes? Tiene mucho recalque. Entonces, ya por esta experiencia estaba muy escéptica pero al final decidió aceptar, dijo como, aquí no hay nada que perder. Aceptó y se llevó la grata sorpresa de que fueron personas muy, muy cumplidas, muy agradecidas. Realmente hace poco fue que desocuparon el departamento porque nuevamente decidieron regresar a su país. Pero personas tan cumplidas, les puedo asegurar, hablo desde mi punto como espectador, no como principal, como papel principal, fueron personas muy cumplidas en cuanto al arriendo, en cuanto a los servicios. Me atrevería a decir que fueron más cumplidas que las mismas personas que nacieron y vivieron en este país, ¿me entienden? Los mismos colombianos. Entonces, fue una experiencia rara, pero que a la vez uno dice como, bueno, tuvo un final feliz, por decirlo así. Entonces, ahí les dejo, compañeras. No, y digamos, Daniel, que no podemos generalizar que Exacto. todos ellos sean personas malas, ¿no? Todos, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de conocer lo que tú dices, personas muy honestas, personas que de cierta manera luchan para salir adelante en un país de conflicto, porque como lo decía Sanisaray, estamos en conflicto y entre nosotros, o sea, nosotros los colombianos estamos en un problema de gobierno tan fuerte que se ven beneficiados muchos factores que no ayudan a la población de escasos recursos, ¿no? Y Exacto. digamos que hay unos que se han aprovechado de esto y no quieren como llegar a solventar las cosas por sí mismos, sino que solamente esperan que el gobierno les supla esas necesidades, ¿no? Entonces, pues tampoco es justo. No me refiero a los venezolanos, sino a nosotros mismos como colombianos. Claro, entiendo. No sé qué les parece, si para agilizar un poco, vamos a hacer la exposición de las lecturas y ya para el final hacemos como una pequeña fusión, conjuntamos lo que es lecturas y similitudes y de ahí mismo partimos, ¿listo? Entonces iniciamos contigo, Sani Saray. Bueno, la lectura que yo escogí es referente al estudio de las actitudes. Entonces, en Ok, esta lectura nos hablan bastante de los componentes de las actitudes. Las actitudes se componen por tres componentes básicos que son el componente afectivo, el componente cognoscitivo y el componente conductual. ok, Y en base a estos componentes es cómo se pueden modificar las actitudes. ok. Entonces, pues yo tenía una conclusión referente ya a la lectura encaminada a lo que estamos trabajando. Entonces, no sé si la digo o la espero hasta el final. Si quieres, espera y pasamos todos en cuanto a la Listo, lectura y al final nos da la conclusión. listo. Sonia. Entonces, sorry. Bueno, yo escogí la de Martín Baró, habla de la psicología de la liberación, habla digamos que estamos en una sociedad donde nos hemos olvidado del
del pasado, ¿sí? De lo que hablábamos ahorita del pasado, de que el país ha venido olvidando el tema de la alfabetización, y digamos que de tanto analfabetismo comunitario y social, nos basamos como en juzgar, como en no buscarnos a nosotros mismos, ¿sí? Sino solamente relacionarnos a juzgar. Ok, perfecto. Erika, seguimos contigo. El texto que yo abordé es el de percepción de personas y de sus acciones. Como tal, este texto, los autores nos argumentan cuál es la percepción social y cuál es la influencia que tienen ciertos factores externos sobre nuestra manera de percibir el mundo y percibir las personas, ¿sí? Discuten la importancia de la comunicación no verbal porque juega un papel fundamental en nuestra sociedad, así como la forma en que las emociones pueden afectar nuestras interpretaciones en las acciones de los demás, cómo nosotros percibimos sus acciones por medio de todas las influencias del aspecto social. Ok, Erika, muchas gracias. Seguimos conmigo. El texto que yo escogí fue La construcción social de la realidad, desde la posición de Peter Bayer y Thomas Lukerman. Cabe recalcar que este texto está dividido en dos partes. Uno trazado como realidad objetiva y la segunda parte trazada como realidad subjetiva. Fue muy confuso porque para iniciar este texto se habló desde un punto muy filosofal, o sea, de verdad se centró mucho en lo que fue la filosofía y hablaba de la necesidad de conocer la verdad y la realidad de quién éramos o de qué hacemos, ¿sí me entiendes? Sabemos que la filosofía se encarga de saber la verdad, entonces por ahí partimos. Después sigue avanzando el texto y se habla de un ejercicio de racionalidad y es ahí cuando nos habla desde los griegos y cómo estos, para dar respuesta a muchos interrogantes que nacieron en la época, se van al principio. Sigue avanzando el texto y como tal, esta primera parte nos fundamenta en cómo se concreta, cómo se forma, se fundamenta lo que viene siendo la filosofía actual. Ya después toma la autoría de Berger y Lukerman y es donde nos habla de la realidad objetiva como sociedad, dándonos 5 puntos importantes que son los que forman esta realidad objetiva, siendo la conciencia, el mundo insubjetivo, la temporalidad, la interacción social y el lenguaje, algo fundamental en la sociedad construida por los hombres y esta misma producida por la realidad social. Ya para la segunda parte hablamos de la realidad subjetiva que va muy ligada al individuo y a la parte social y muy, digámoslo así, va de la mano con el mundo social asumido e interiorizado por cada uno de los seres en el contexto situacional que se centra. ¿Listo? Ahora, chicas, partiendo de esta exposición de manera rápida, vamos a hablar de las similitudes y terminamos tema. Vale. Entonces, pues yo considero que las lecturas tienen varias similitudes. Algunas de ellas son la discriminación racial. También un tipo de violencia simbólica referente depende de la situación que le suceda a la persona, si es mujer o hombre, porque ahí también tenemos que centrarnos en que si es mujer, como cuenta la compañera Erika, hay veces es más fuerte la discriminación y la violencia en cuando se es hombre, porque uno de mujer lo hacen sentir a usted y lo cohíben de todo para hacerlo sentir a usted muy inferior y llegar a, digamos, cuestionamientos como los que llegaron a decirle a la compañera. Exacto. Y también considero que hay abuso tanto psicológico como físico y verbal en todas las experiencias. Ok. Sonia. Digamos que debemos partir de que las cosas ahorita las están basando como todo en lo teórico y no en lo práctico, ¿no? Yo creo que todos deberíamos como centrarnos en eso de hacer más coherentes con lo que está pasando en relación a todo lo que tiene que ver con la estigmatización de la psicología de la liberación, ¿no? Ok. Erika.
Yo siento que es muy importante reflexionar sobre la forma en la que percibimos a los demás y cómo ese tipo de percepciones nos pueden afectar nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Creo que ahí se abordaría mucho el tema de lo que veníamos hablando, ¿no? Como la discriminación, ¿cierto? Cómo puedo llegar en el punto a generalizar Eh, sobre cierto círculo de personas, cierto tipo de situaciones, ¿sí? Porque simplemente es una percepción que me vendió la sociedad, más nunca me he tomado quizás el tiempo de analizar que no todas las personas actúan de la misma manera o tienen los mismos objetivos. Entonces considero que en ese caso juega un papel importante la percepción y pues qué bueno que podamos reflexionar este tipo de factores para que no se vean afectadas nuestras relaciones interpersonales. Como lo decía muy bien Daniel, en este caso ellos tuvieron la oportunidad de estar sorprendidos, ¿no? Y de dar una experiencia positiva en cuanto al cumplimiento de esas personas, que quizás pudo haber sido una historia totalmente diferente si no se tratara de migrantes. Entonces es como aprender a no juzgar antes de conocer. Vale, y exacto. yo quiero hacer como otro paréntesis, hablándolo ya y referente a la lectura que yo escogí. Entonces creería que cuando hablamos o nos referimos a las actitudes, estamos hablando de procesos psicológicos que intervienen en el desarrollo de la actividad humana. Ok, Entonces, si tenemos una actitud discriminatoria hacia alguien, estamos creando y desarrollando eso en nuestro ambiente y en nuestro contexto social. Entonces, es por esto que las violencias simbólicas se evidencian o tienen como cierto desarrollo en las actitudes, porque las actitudes no son juicios que tenemos hacia otras personas y son juicios individuales, son juicios que creamos nosotros mismos por medio de procesos mentales. Y esos juicios pueden llegar a tener una gran determinación en el mundo social. ok. Vale, Sanisaray, muchas gracias. Ya para finalizar, pues llegué a la conclusión. Siento que esto es algo muy importante a la hora de tomar este tipo de temas. Y es una filosofía que yo manejo en cuanto a la vida. Y siento que lo ideal en estos casos es siempre ponerse en los zapatos del otro. Siento que eso es la mejor opción que uno puede tener, si me entiendes. Mi filosofía de vida es no hacer lo que no quiero que me hagan. En este caso, si nos vamos a la parte discriminatoria, digamos en el caso de la compañera Erika, vivió en carne propia lo que posiblemente pueden vivir los emigrantes que ingresan a nuestro país, si me entiendes. Entonces, mirar las dos caras de la moneda y llegar a un punto neutro en el de esto está pasando, hay que ser personas completamente imparciales, ¿sí me entienden? No porque somos nativos de nuestro país vamos a ser más que los demás, o no porque llegamos a otra nación vamos a ser menos que otros. Simplemente es sentarnos, como concientizarnos de lo que está pasando. Justamente también iba a tocar el tema de la generalización, ¿sí me entienden? Aquí no aplica el famoso dicho por unos pagan todos. Lastimosamente debemos ser muy individualistas, si me entienden, en cuanto a cada persona. No todos somos iguales, no todos tenemos de pronto las mismas posibilidades que otros. Hay otras personas que tienen carencias de necesidades y posiblemente vienen a nuestro país a saciarlas, a cumplirlas, a llegar con un estereotipo, un estigma. Y lastimosamente, en vez de poder llegar a triunfar, se chocan ay, discúlpeme, se chocan con este tipo de situaciones de discriminación. Entonces, eso para que por favor todas reflexionemos, veamos lo que está pasando y cada día pues mejorar más. ¿Alguien quisiera ya? Ok, Y pues yo creo que también para sumarle, pues de todo lo que Daniel nos comenta, también es por eso que estamos aquí, ¿no? También es por eso que estamos estudiando lo que estamos estudiando y también es por eso que tenemos que entender esta materia de la psicología social, Exacto, romper porque estereotipos. romper estereotipos y darnos cuenta que nosotros vamos a trabajar con esas poblaciones que discriminan o somos esa población que discriminan. Hay veces, digamos, referente hablándolo del caso de la compañera con su propia experiencia personal. Entonces tenemos que romper todos esos estereotipos y esos
estigmas que hay en esta sociedad y darnos cuenta que nosotros como futuros profesionales de la psicología vamos a trabajar en un cambio de esas actitudes, de esa construcción que siempre ha venido. Y pues ese es como el objetivo que vamos, o bueno, mi objetivo personal. Exacto. No, y se ve, compañera, se ve que realmente estamos trabajando. Muy bonito escucharlas a cada una desde sus experiencias, la manera en la que cada una relata y cada una llega a hacer una síntesis de todo. Me parece de verdad que estamos haciendo de manera correcta el ejercicio. Sin más que argumentar, muchas gracias por su participación en el trabajo colaborativo. De verdad, como reitero, es grato poder llegar a establecer este tipo de espacios para ver diferentes puntos de vista, perspectivas, ideales y más que todo cómo pensamos cada uno de nosotros para llegar a un fin común. Entonces, nuevamente muchas gracias al tutor, muchas gracias por prestar atención a esta conferencia y que tengan un buen día, chicas. Vale, Hasta gracias. luego, gracias. Que estén bien. ¿Yo? Córtenlo. Ay, Dani. Parce, ¿yo cómo voy a decir parce? Ay, no. Al final de todo.